Pues bueno, muy buenas tardes. Estamos aquí con Néstor en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado y le vamos a realizar la siguiente pregunta. Néstor, ¿cómo percibes a tu papá y cuáles son las diferencias que notas con tu mamá en su modo de quererte? Bueno, mi papá de entrada es como una persona que es muy amable, muy cálida. Su carácter no va en función a su apariencia, ¿no? A diferencia de mi mamá, básicamente, que mi mamá siempre fue muy estricta. Y pues bueno, básicamente mi papá era la parte mediadora, ¿no? de ese asunto. O sea, mi mamá se enojaba, nos ponía un castigo, etcétera. Y mi papá siempre era como el que estaba abogando por nosotros, ¿no? Así como de, ándale, pues ya dales chance, etcétera, ¿no? Solo en dos ocasiones mi papá sí llegó a perder la compostura y sí nos dio como dos buenos chingadazos, ¿no? Con mi papá, por ejemplo, había comunicación, pero había comunicación como de cosas muy prácticas, ¿no? O sea, es decir, vamos a hacer esto, vamos a ir a tal lado, etcétera. Y con mi mamá, curiosamente, también había esta parte como mucho de, pues, de apertura emocional, ¿no? O sea, como de, oye, mamá, me pasa esto, me dijeron lo otro, etcétera, ¿no? Muy bien, pues muchas Ahora, gracias. Pues muy buenas tardes, estamos aquí con Panda, alumna de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda, y le vamos a realizar la siguiente pregunta. Panda, ¿cómo percibes a tu papá y cuál es la diferencia que notas con tu mamá en su modo de quererte? Pues han sido como diferentes etapas, ¿no? Yo noto en mi padre. Activamente pues siempre estuvo ahí, ¿no? Porque él es el que me enseñó pues esa parte que cubre por lo regular el padre, que es como pues, cuando eres niño hay como regaños, castigos, ¿no? Y pues tú como niño no lo entiendes en el momento, ¿no? Ya hasta que creces te das cuenta que todos esos regaños pues a lo mejor son innecesarios, pero para mi papá sí eran necesarios, ¿no? Puesto que así le enseñaron a él como a base de regaño. Pero ahorita, más que nada, puedo ver el afecto que no tuve cuando era niña, ¿no? Porque ahorita ya que he estado como, yo soy originaria de Oaxaca, de otro estado, entonces hay una situación familiar muy extraña de que mis padres ya se separaron y ya no veo tanto a mi padre como antes, ¿no? Entonces, ahorita, ya cuando hablo con él, me dice cosas que antes no me decía, ¿no? Como, que estés bien, te extraño, te quiero, ¿no? Cosas así. Sí, bueno, y en comparación de mi mamá, cuando, por ejemplo, mi papá me regañaba, quien me consentía era mi madre, ¿no? Y actualmente, por ejemplo, yo ya veo un desapego un poco más a mi mamá, este, puesto que esa parte afectiva ya me la dio pues, de niña, ¿no? Y ahorita creo que ya es más que nada un apoyo moral, ¿no? Un apoyo económico, ¿no? Ya no es como, va cambiando. Y ya. Muchas gracias. ¿Cómo percibes a tu papá? ¿Y cuál es la diferencia que notas con tu mamá en su modo de quererte? Pues en el modo de querer sí hay mucha diferencia porque pues, mi papá no vivió con nosotros mucho tiempo. Él se fue cuando yo tenía 7 años de edad. Hay una ruptura de la figura paterna, justamente en el momento en el que yo me estaba configurando con esa figura. Tuvo que sustituirla un tío, pero en sí la figura paterna que yo siempre vi proyectada fue la que nos enseñó mi mamá. Yo tuve que hacerla de padre y madre, que es para mí relativo el cómo puedo percibir esta figura paterna. Y en cuanto a la figura paterna de tu madre, ¿cómo fue que la adaptó? Pues principalmente en el trabajo, o sea, sí, ahora sí que partirse la madre, impartírsela por el hecho de trabajar y sacarnos adelante y tener que romper esa barrera, ¿no? De los prejuicios o incluso de las señalaciones como madre soltera, porque en este ámbito sí existe mucho ese señalamiento, pero admirar ese valor, admirar esa figura, Sí. es salir adelante. Ok, gracias. Gracias. Hola, mi nombre es Alan Alanis, de profesión conferencista y radico en San Marcos, Texas, Estados Unidos. Sobre la pregunta que cómo percibo a mi papá, pues como un tipo simpático, enérgico, muy responsable, que ha luchado toda su vida por
por desarrollarse como un profesionista, él es médico. Sobre la otra pregunta, la diferencia que noto con mi mamá en la manera de quererlos. Pues yo creo que a los dos los quiero por igual mucho. Si hay una diferencia es que mi madre es más sensible que mi padre, ella es más sentimental, mi padre que es un poco más racional en la manera de tratarme y amarme. Sin embargo, pues digo, en cuanto a la manera de amarlos, pues yo creo que no hay una diferencia. Tal vez la diferencia sería en la manera en que pues se conducen ellos, que como menciono, mi padre es un poco más racional, mi madre más sensible. Bueno, ¿cómo percibo a mi papá? Pues mi papá es una persona seria, mm, muy trabajador, me enseñó a ser eh, independiente, entregado, un poco impaciente, pero siempre responsable. La segunda pregunta de cuál es la diferencia entre mi mamá y mi papá. Pues pienso que mi mamá es un poco más afectiva, más apegada a nosotros, o por lo menos a mí, que soy el varón de la casa. Pienso que ambos manifiestan su cariño, su amor, claro, pero mi mamá es mucho más expresiva, ¿no? Por lo demás, ambos viven juntos todavía, están casados. Los dos manifiestan siempre su cariño y su amor, de formas muy parecidas.